Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo que se conoce como integración energética. Es un poco diferente a lo que hemos estado viendo hasta el momento en algunos aspectos, así que bueno. Con respecto a la energía, podemos decir que hoy en día existen diversas fuentes de energía y las mismas se pueden clasificar también según distintos aspectos. Por ejemplo, según su fuente, la energía se puede clasificar en renovable y no renovable. ¿A qué se refiere? A que en general son la posibilidad que tienen de regenerarse o de ser ilimitadas, como por ejemplo el caso de petróleo, no es una fuente renovable, ya que es algo que nosotros no podemos regenerar de ninguna manera y además sabemos que es limitada. Las renovables, por ejemplo, son la hidráulica, la solar, eólica, mareomotriz, la biomasa, y las no renovables son las más antiguas, el carbón, gas natural, petróleo, la energía nuclear. Cada una tiene sus ventajas. La renovable, por ejemplo, tiene un menor impacto sobre el medio ambiente, pero eh, su uso no está tan masificado. La energía también se puede clasificar según su utilización, en energías convencionales y no convencionales. A las no convencionales también se las conoce como energías alternativas. Las convencionales obviamente son las que están más ampliamente difundidas y especialmente en lo que se refiere a la generación de energía eléctrica. Las no convencionales, en cambio, aún no están totalmente difundidas debido a que tienen costos muy elevados y muchas veces el transporte y la generación de la energía es compleja. Y también se pueden clasificar según su impacto ambiental, en energía limpia o energía verde y en energías contaminantes. En general, la energía limpia sería la energía solar, la eólica, la mareomotriz, geomotriz. Las contaminantes, en cambio, son el carbón mineral, el gas natural, el petróleo, la nuclear, y muchas veces su efecto puede ser muy devastador para el ecosistema, ya que tiene un desbalance muy grande eh, sobre el mismo. Por lo tanto, es muy importante centrar nuestra atención también en temas energéticos. ¿Por qué nosotros entramos a analizar el tema de la energía? Porque en todos los procesos industriales, se requieren grandes cantidades de energía, especialmente asociadas al calor, al trabajo, a la energía eléctrica, y cada vez esos consumos van aumentando. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver acá? Vamos a ver un ejemplo y vamos a centrar nuestra atención en el calor. Consideramos un ejemplo que ya hemos analizado en los problemas, que es la producción de benceno a partir de tolueno. Este proceso se conoce como hidrodealquilación de tolueno. Este proceso se lleva a cabo a partir de esta reacción principal, tolueno más hidrógeno que da benceno más metano, que va acompañada de una reacción secundaria que consume el benceno formando difenilo e hidrógeno. Este proceso requiere un flowsheet más o menos de estas características, ¿sí? Similar a lo que hemos visto en la práctica, este es un poco más elaborado, donde la materia prima que ingresa al sistema, sea tolueno e hidrógeno, que en este caso el hidrógeno viene acompañado de una impureza, nos permite obtener nuestro producto principal, que es el benceno, y un producto secundario que no tiene demasiado valor, que es el difenilo. Además hay una corriente de salida de purgas, ya que como el hidrógeno no participa, o mejor dicho, no es un producto importante, va a tender a acumularse, si bien es cierto se genera en una de las reacciones, es necesario extraerlo del sistema. Entonces,
y el hidrógeno que no se ha convertido lo tenemos que reciclar al proceso. Este proceso consta de distintas operaciones unitarias que son imprescindibles para el mismo, como por ejemplo el reactor, sin el cual no habría las reacciones químicas que necesitamos, y todos estos equipos, flash y estas tres columnas de destilación, cada una con sus distintas características, son las responsables del proceso de separación de todos los componentes que salen del reactor, ya sea productos, subproductos, gases, etc. ¿Qué nos interesa a nosotros analizar ahora? Hemos dicho la parte energética. Consideremos cuáles son los requerimientos energéticos que tiene este proceso. Si nosotros observamos, acá no están mezclados, están considerados por separado. Supongamos que tenemos las distintas materias primas, por ejemplo, el hidrógeno debe ser calentado de 311 Kelvin a 895 Kelvin, condiciones en las que opera nuestro reactor. Fíjense que acá las tres corrientes de alimentación se encuentran a 895 Kelvin y salen a 895. Es un reactor isotérmico. El tolueno también se debe calentar de 295 a 895 Kelvin. Acá, por ejemplo, el reciclo también se debe recalentar de 328 Kelvin a 895. Y después, por ejemplo, ¿qué otras cosas podemos detectar? Acá he marcado con círculos lo que corresponde a procesos de calentamiento, y con círculos rojos y en azul los de enfriamiento. Si ustedes se fijan, acá hemos mencionado algunos calentamientos, como por ejemplo las alimentaciones al reactor. También podemos mencionar los reboiler de la columna de destilación y este reciclo de tolueno. Todos ellos requieren ser calentados. ¿De qué manera se hizo ese procedimiento? A través del uso de servicios auxiliares. Después, hay otras corrientes que requieren ser enfriadas. Si observamos la salida del reactor, para que se produzca el proceso de separación de gases en el flash, tenemos que enfriar de 895 Kelvin a 311. ¿Dónde más vamos a tener enfriamiento? Ya que tenemos columnas de destilación, los vamos a tener en los condensadores. Y acá vemos un enfriamiento más, que es al producto que yo estoy separando de la columna, es el benceno, también tengo que enfriarlo desde 347 a 295 para su almacenamiento. Como les decía, todos estos procesos de calentamiento y enfriamiento se hacen mediante el uso de servicios auxiliares. Por ejemplo, si yo quiero calefaccionar, podemos utilizar vapor de agua, podemos a distintas presiones, vapor de media, de baja, de alta. Dependiendo de los requerimientos del proceso, voy a poder utilizar gases de combustión, hornos, por ejemplo, acá tengo que calentar hasta 895 Kelvin, este calentamiento no se puede hacer con vapor, necesitamos un horno o gases de combustión. Lo mismo que el enfriamiento, se puede hacer con agua de enfriamiento o si no, con refrigerantes que requieren todo un ciclo de refrigeración. ¿Qué es lo que vamos a proponer nosotros acá? Para no utilizar tantos servicios auxiliares, nuestro objetivo va a ser minimizar el consumo de esos servicios auxiliares. ¿De qué manera vamos a intentar hacerlo? Aprovechando todo lo que el sistema posee. Nosotros hemos visto que hay corrientes que se necesitan calentar, es decir, tienen que ganar energía, mejor dicho, y otras que se tienen que enfriar, es decir, perder energía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer? Que lo hagan una a expensas de las otras, ¿sí? O sea, las corrientes que se tienen que calentar, lo hagan a expensas de las corrientes que necesitan enfriarse. ¿Sí? Vamos a ver si es que podemos hacerlo al máximo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar los requerimientos de servicios auxiliares. Para que se entienda un poco qué es lo que yo he dicho,
que es un juego de palabras parece, acá traemos el mismo proceso en el cual nosotros hemos hecho un ahorro de energía. Fíjense que en lugar de calentar a cada una de las alimentaciones, la mezclamos, fíjense el reciclo de gas, las alimentaciones frescas y el reciclo de tolueno las vamos a mezclar y como todas ellas debían ser calentadas hasta 895 Kelvin, bueno, en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes fíjense en la animación, vamos viendo este circulito azul. Fíjense que acá yo estoy precalentando la corriente desde alguna temperatura de mezcla hasta 895. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hicimos a través de diversos intercambiadores de calor. Acá vemos que tenemos 3 intercambiadores de calor y finalmente tenemos un horno. A su vez, la salida del reactor hemos visto que necesitaba enfriarse hasta 311 Kelvin para entrar al flash. ¿De qué manera se enfrió? Bueno, si observamos acá, en un primer lugar lo que hace es parte de la energía la intercambia con la alimentación que se tenía que calentar. Acá en un reboiler, cede energía en un reboiler, nuevamente en otro tramo de la alimentación, otra vez un reboiler, nuevamente otro reboiler, precaliento en otro punto de la alimentación y como no le alcanzó para terminar de enfriarse, vamos a tener que poner un servicio auxiliar. Fíjense que estos intercambiadores donde son atravesados por 2 corrientes son los intercambiadores donde yo estoy produciendo una olla de energía. La estoy calentando a la corriente a expensas de otra que se viene enfriando. En cambio, acá hemos visto que como no alcanzaban los niveles térmicos, tuve que calentar acá con un horno para terminar de llegar a la temperatura deseada, y acá tuve que enfriar con agua de enfriamiento o con algún otro servicio auxiliar. ¿Dónde más se produjo un ahorro de energía? Si nosotros observamos acá, este condensador necesita perder energía para pasar del estado de vapor al estado líquido. ¿Cómo hace esa pérdida de energía? Cediéndola a esta corriente que sale de la columna en la parte inferior para vaporizarse. Entonces, el reboiler en este caso está representado por 2 intercambiadores de calor, donde ambos intercambiadores están aprovechando energía que había disponible en el sistema. ¿Qué otra cosa podemos observar en este esquema? Podemos ver que el benceno, acá para condensarse esta corriente, ha tenido que recurrir a un servicio auxiliar, y acá para terminar de enfriarse también. De manera que acá vamos a tener identificados realmente cuáles van a ser los servicios auxiliares. Acá solamente el horno, por el tema de la calefacción, y solamente vamos a calefaccionar un tramo de corriente porque el resto ya se ha ido precalentando con la salida del reactor, y vamos a tener 3 servicios auxiliares de enfriamiento, en comparación con lo que teníamos antes, donde todo, absolutamente todos los calentamientos y enfriamientos se hacían a partir del uso de servicios auxiliares. De este modo, lo que se ha logrado establecer es que se ha logrado reducir aproximadamente un 40% el uso de servicios auxiliares, lo cual es una motivación muy importante para nosotros porque eso tiene un costo asociado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, bueno, ahí se los dejo un poco a lo que yo les relaté escrito para que lo tengan. Nosotros lo que vamos a proponer entonces es el siguiente objetivo: minimizar los consumos de servicios auxiliares, y a esto lo vamos a hacer basado en conceptos termodinámicos. Hay otras formas de trabajar, nosotros acá lo vamos a hacer a partir de conceptos termodinámicos, haciendo cumplir las leyes de la termodinámica, y eso se conoce como tecnología pinch
que es un procedimiento que fue desarrollado por Linov en la década del 70, y la verdad que es un método muy curioso que nos permite alcanzar los objetivos de minimizar los servicios auxiliares de una manera muy simple. Pero para poder lograr minimizar esa energía, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de dar un fundamento teórico, un fundamento para esta tecnología pinch, que la verdad es muy curiosa, y todo eso está basado en conceptos termodinámicos. Para que nosotros podamos entender, vamos a tratar de analizar algunos conceptos que son básicos o memorizar algunos conceptos que son básicos, y algunos de estos conceptos básicos van a ser los referidos a la definición de corriente. Nosotros hasta el momento habíamos visto que una corriente no era otra cosa que un flujo de materia que salía de un equipo y se dirigía a otro equipo, por ejemplo, o a otro destino, y que estaba caracterizado por variables extensivas y por variables intensivas. ¿Cuáles eran las variables extensivas? Por ejemplo, el caudal. Y variables intensivas teníamos la temperatura, la presión y la composición. Eso es lo que para nosotros es una corriente en general en procesos. Pero para acá, para este tema de tecnología pinch, el concepto de corriente es un poco diferente. Para nosotros va a ser una corriente aquella que necesita ser calentada o enfriada o sufrir algún cambio de estado. Es decir, estamos diciendo que requiera ganar o perder energía. Ya que acá con respecto a las otras variables, composición y caudal, nosotros los vamos a tener que mantener inalterados. Nosotros no podemos modificar las condiciones de esa corriente porque ya nuestro proceso ha sido diseñado para determinados caudales y para determinadas composiciones. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta aquellas corrientes que van a estar utilizando energía para calentarse o enfriarse o para cambiar de estado. En base a eso vamos a diferenciar dos tipos de corrientes, que son las corrientes calientes y las corrientes frías. Las corrientes calientes son aquellas que necesitan perder energía o enfriarse, o por ejemplo, condensarse. Y las frías, en cambio, al revés, van a ser aquellas que necesiten calentarse, o sea, recibir energía. Por ejemplo, podría ser un cambio de estado como la vaporización. Esos dos detalles los vamos a tener muy en cuenta. Fíjese que nosotros acá vamos a necesitar instalar intercambiadores de calor que permitan hacer esos cambios de estado o cambios de temperatura que nuestro proceso requiere. Para eso vamos a tomar el balance de energía que se hace en un intercambiador de calor para una dada corriente, donde el calor va a ser igual a la variación de entalpía de las corrientes. ¿Sí? Por eso lo escribimos como Q igual al flujo molar, puede ser másico también, o la capacidad calorífica molar o másica, según sea que tomen un flujo u otro, por el delta de T. Esta es la ecuación de referencia que nosotros vamos a utilizar para poder entender el fundamento de este proceso. Si nosotros a esa ecuación la acomodamos, acá me olvidaba de decirles, este producto de flujo por capacidad calorífica, ya sea másica o molar, se conoce con el nombre de flujo calórico y tiene unidades de energía por ejemplo, grado centígrado o energía por Kelvin, ¿sí? Por unidad de temperatura. Hemos dicho que ese flujo calórico tiene que permanecer constante. ¿Por qué? Porque el caudal no podía variar y la capacidad calorífica va a ser una función de la composición
que nosotros no vamos a modificar para nada, y también de la temperatura, que ya vamos a ver que también tenemos que mantener fija. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Supongamos que nosotros queremos hacer, ustedes ya vieron, me parece, en operaciones, cuando trabajan con intercambiadores de calor, ya vieron los perfiles temperatura, calor o temperatura, entalpía. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a despejar de esta ecuación la temperatura, por ejemplo, la temperatura final, y la voy a escribir de esta manera. Como el calor sobre el flujo calórico más una temperatura inicial. Como nuestro objetivo es representar el plano temperatura, calor, ¿qué características va a tener esta ecuación? ¿Va a ser una hipérbola, una parábola, una recta? ¿Qué va a ser? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿están ahí o no? Sí, ¿cómo fue la pregunta? Si yo quiero representar gráficamente temperatura en función del calor, esta ecuación, ¿qué va a representar? Una Puede que sea una parábola. constante, profe. ¿Cómo, perdón? Si puede ser una constante, porque Q, F, todo eso va a ser constante, o a menos que varíe Q. Q, claro, como yo quiero graficar T en función de Q, Q va a ser una variable, entonces, como el flujo calórico sí puede ser una constante y la temperatura inicial también, ¿qué sería esto? Una recta. Va a ser la ecuación de una recta, ¿sí? Ustedes ya han visto en operaciones, han estado acostumbrados a manejar estos diagramas, pero entre dos rectas. Entonces, por ejemplo, si yo ponía acá un eje vertical y acá el otro, donde empieza y termina la corriente, ¿por qué lo hacíamos así? Porque conocíamos qué cantidad de calor estábamos intercambiando. Acá no lo voy a hacer así porque mi objetivo es otro, es tratar de dar un fundamento a esta tecnología pinch. Yo lo que estoy haciendo es graficando en cualquier parte de mi diagrama, en este caso decidí tomar la entalpía de 0 en adelante, y la temperatura también de 0 en adelante, y la ubiqué a la recta que corresponde a esta ecuación, temperatura en función de calor. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el calor con signo. Si es que entraba era positivo y si saliera negativo. Acá lo que nosotros vamos a hacer es acomodar los delta de T de manera que siempre esto sea positivo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber si el calor entra o sale, o si la corriente se enfría, o si se calienta? Asignándole a esa corriente una flecha. Por ejemplo, si yo indico con una flecha que va hacia arriba, vamos a estar diciendo que la corriente, ¿qué le pasa? Se Está calienta. calentando. La corriente se está calentando, y si fuera al revés, la corriente se estaría enfriando. ¿Qué cosa tengo como importante acá? La pendiente de esa recta está dada por la inversa del flujo calórico, que como nosotros dijimos que es constante, obviamente esa pendiente va a ser constante. Fíjense que yo acá he decidido graficarla en ese lugar del diagrama. ¿Qué es lo que me interesa? Que entre el punto de inicio y final de esa recta va a intercambiar una cierta cantidad de calor Q que yo podré medir acá en el eje de las abscisas. ¿Sí? Pero yo también podría graficar esa recta en cualquier otro lugar. Total, lo que yo necesito es este valor de Q. ¿De qué manera voy a hacerlo? Teniendo en cuenta que la temperatura inicial y la temperatura final deben ser las mismas. ¿Por qué deben ser las mismas? Porque, por ejemplo, nosotros vimos en el proceso de HDA que estuvimos analizando que la salida del reactor tenía que enfriarse desde 895 a 311. Eso lo tengo que respetar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi reactor fue diseñado para trabajar 895, de manera que sí o sí
sus productos van a salir de ahí a 895. Y el flash fue diseñado para que opere a 311 Kelvin. Entonces, yo sé que en el camino de un equipo a otro tiene que sufrir un enfriamiento entre esos dos niveles de temperatura. Por lo tanto, la temperatura inicial y final, o de entrada y salida, como queramos llamarle, deben permanecer inalterables. Entonces, como estos valores deben ser los mismos siempre para esta corriente, y el valor de calor también tiene que ser lo mismo, ¿yo qué podría hacer? Yo lo que podría hacer es trasladarla a la recta. Supongamos en este caso, le he ubicado desde el 0 en adelante. ¿Qué tuve en cuenta? Que la temperatura inicial y la temperatura final sean las mismas que antes, y el valor del calor que se lee acá en las abscisas, en el eje de las entalpías, también es lo mismo que antes. ¿De qué manera hice yo el traslado? Fíjense, acá estoy recordándoles con la flecha, fíjense que esto se está calentando, por lo tanto se trata de una corriente fría. Si fuera una caliente sería al revés, la flecha iría hacia el otro lado. Fíjese de qué modo vamos a hacer el traslado. Nosotros el traslado lo vamos a hacer de manera paralela y horizontal. ¿Por qué lo vamos a hacer de manera paralela? Porque nosotros dijimos que el flujo calórico, es decir, el producto de caudal por capacidad calorífica, debe permanecer constante. Entonces la pendiente, al tener que ser la misma, tiene que ser paralela. ¿Y por qué horizontal y no vertical? Porque si yo lo hago... Tenían que ser constantes también. Exactamente, si yo lo hago de manera vertical, estoy cambiando los niveles de temperatura. Perfecto. Entonces, fíjense que yo acá lo hago de manera horizontal. Y fíjense que ahí ponemos un ejemplo de cómo podemos desplazarla. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo puedo jugar con la posición relativa de estas curvas en el plano temperatura-entalpía. ¿Para qué nos va a servir eso? Ya lo vamos a entender. Y una cosa más, que a partir de ahora, como nosotros dijimos... Perdón, no entendí, ¿por qué no se puede desplazar para arriba? Porque si nosotros la desplazamos hacia arriba paralelamente, acordate que el tema de paralelo tiene que ver con que no puedo modificar el flujo calórico, ¿sí? Y la pendiente de esta recta está dada por la inversa del flujo calórico. ¿Eso está entendido? Bien, bien. Sí. ¿Por qué no puede ser el desplazamiento vertical? Porque si yo lo hago de manera vertical, suponte la traslado hacia acá arriba, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es cambiarle los niveles térmicos a la corriente. Antes entraba de 25 y se iba hasta 85 grados más o menos. Si yo la traslado paralelamente, podría irse de 50 en adelante y ya no es la misma situación, ¿sí? Hemos dicho que los niveles de temperatura también debo considerarlos inalterables, porque ya el proceso ha sido diseñado para esas temperaturas, como les ejemplificaba recién. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bien. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con los calores siempre con signo positivo, y el razonamiento de si es calor que entra o calor que sale lo vamos a hacer a través de el análisis del tipo de corriente, si es una corriente fría, es decir, que se esté calentando, o caliente, es decir, que se esté enfriando, ¿sí? Es decir, vamos a tratar a cada una de las corrientes como si fueran un vector. Y como tal, los vectores tienen tres cosas muy características, que son el módulo, la dirección y el sentido. El módulo va a estar dado por la longitud, que representa la cantidad de calor y los niveles térmicos entre los que se mueve, ¿sí? Esto va a ser el módulo. La dirección va a ser esa línea sobre la cual se desplaza la corriente, y el sentido va a estar dada por la flecha. Si se calienta, es una corriente fría, la flecha va hacia arriba, y si fuera una corriente caliente, va a ser justamente al revés. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer todos los cálculos acomodando las temperaturas de manera que siempre la diferencia sea positiva.
¿Cómo vamos a usar todo esto? Supongamos este ejemplo. Acá yo tengo simplemente dos corrientes del proceso donde quiero ver si es que es posible esto que yo estoy proponiendo, ahorrar servicios auxiliares, ahorrar energía, recuperando lo que el sistema tiene. Fíjense que tengo una corriente que tiene que calentarse desde 20 a 200 grados centígrados, la corriente de arriba, para lo cual va a necesitar una cierta cantidad de servicio auxiliar de calefacción, que hemos denotado con QC. Y a su vez tenemos una corriente fría que tiene que enfriarse desde 150 a 50 grados, para lo cual voy a tener que extraer cierta cantidad de calor a través de un servicio auxiliar de enfriamiento. Hemos llamado a ese calor como QE. Supongamos que lo hacemos directamente con servicios auxiliares. Acá tenemos algunos datos como para analizar. Fíjense que veo que la corriente de arriba, que tenía que calentarse, es una corriente fría, y la de abajo, que es una corriente que tiene que enfriarse, es una corriente caliente, tienen necesidades energéticas idénticas, o sea, la corriente caliente debe perder 180 kilovatios y la corriente fría necesita 180 kilovatios para calentarse. Entonces mi pregunta es, ¿puede hacerlo una a expensas de la otra? Así ahorro totalmente y no utilizo un servicio auxiliar. ¿Qué opinan ustedes? Idealmente sí. Idealmente sí. A ver, veamos. Entonces lo que vamos a hacer es representar esas dos corrientes en el plano temperatura-calor. Para eso vamos a tener en cuenta qué cosa. La vamos a ubicar a las dos desde el mismo punto. Una va a arrancar a 20 grados para llegar a 200 y la otra va a empezar en 150 para llegar a 50, de manera tal que ambas van a tener en el eje de las abscisas un calor de 180. Fíjense que acá representamos, por ejemplo, ¿cuál corriente es esta? ¿La caliente o la fría? ¿La caliente? Exactamente, se está enfriando de acuerdo a la flecha, por lo tanto es la corriente caliente, que iba desde 150 a 50. La otra va a ir desde este nivel de temperatura, que era 20 grados, hasta 200 grados, y fíjense que ambas están utilizando los 180 kilovatios que tenían para dar o que necesitaban, según sea el caso. ¿Sí? Quiero saber si esa representación es correcta o hay algo que no tuve en cuenta, o es factible que este intercambio se dé tal como lo estamos queriendo hacer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos dicen las leyes de la termodinámica? ¿De qué manera se produce el flujo de calor en forma espontánea? De la fuente, no, de la fuente caliente a la fuente fría. Exactamente, el calor se transfiere de manera espontánea de una fuente caliente a una fuente fría. Si yo quiero que sea al revés, voy a tener que dar un trabajo para lograrlo. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta esa restricción y entonces, tomando en cuenta eso, esto es factible. Acuérdense, la línea roja era la corriente que se está enfriando, o sea, es la corriente caliente, diríamos nosotros que es la fuente caliente. No Y se la puede verdad, demorar.
no se podría, en todo el intervalo no se podría, o en alguna parte sí. No, solamente desde los 60 grados, a ver, desde un calor en 60, o sea, Sí, donde se cruzan las líneas, las curvas, bien. en adelante, porque está como, la fuente fría se ¿Hacia está la volviendo izquierda muy o hacia la caliente. derecha? Hacia la derecha no se puede. Bien. Fíjense que, como dice nuestro compañero, acá vemos que la corriente fría se encuentra por arriba de la corriente caliente. Y el flujo de energía no es espontáneo en ese sentido, de fuente fría a caliente. O sea, desde la intersección hacia la derecha no es factible este intercambio de energía, pero sí podemos hacerlo en el otro extremo. Eso quiere decir que no vamos a poder intercambiar toda la energía. ¿Qué es lo que podríamos nosotros hacer para saber cuánto puedo realmente intercambiar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo que en este plano temperatura-calor, nosotros podemos desplazar a las curvas de manera paralela y horizontal para poder ubicarlas adecuadamente, ¿sí? Entonces, fíjense cuál es la propuesta. La propuesta es desplazarla, por ejemplo, a la corriente fría. Yo a la corriente caliente la dejé en su lugar y a la corriente fría la fui desplazando hasta que toda la corriente caliente quedó por encima de la fría hasta un cierto punto. Ya después ya no se superponen, ¿sí? Entonces fíjense que acá, acomodándola de esta manera, yo estoy logrando, ¿qué cosa? El máximo aprovechamiento de la energía. Fíjense que yo ahí estoy recuperando al máximo la energía que tiene la corriente caliente para darle a la corriente fría. Pero también estoy viendo que hay un remanente de corriente fría que no tiene con quién calentarse. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un servicio auxiliar de calefacción. Del mismo modo, va a haber un remanente de corriente caliente que necesita terminar de enfriarse, porque no se olviden que estos valores de temperatura inicial y final de cada una de las corrientes no debo alterarlos, son parte del proceso que se ha diseñado. Entonces, para terminar de enfriar esta corriente caliente, ¿qué voy a tener que hacer? Utilizar un servicio auxiliar de enfriamiento. Entonces, fíjense de este modo, ¿qué es lo que hice yo? Antes utilizaba 180 kilovatios para la calefacción, 180 kilovatios para el enfriamiento. Acá, mediante esta propuesta de ahorro entre las corrientes, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy reduciendo los requerimientos de servicio auxiliar de calefacción y de enfriamiento a 50 kilovatios cada uno. Ahora mi pregunta es, este arreglo, ¿es factible? ¿Sí? Si es factible, ¿por qué? ¿Qué opinan? Porque se puede hacer de forma espontánea, o sea, cumple Exactamente, con las leyes de termodinámica. perfecto. Pero ¿hay algo más que yo tenga que tener en cuenta? O sea, fíjense que yo antes utilizaba solamente dos intercambiadores de calor, uno para calefaccionar una corriente y otro para enfriar la otra. Acá lo que yo estoy proponiendo, en cambio, es utilizar tres intercambiadores de calor. Uno para el enfriamiento auxiliar, otro para el de ahorro de energía y otro, o recuperación de energía, y otro para la calefacción. ¿Qué características van a tener estos intercambiadores y específicamente qué característica va a tener este intercambiador de calor?
Fíjense en ese extremo. Si nosotros trazamos verticales, acá, a lo largo de este intercambiador o este sector donde estoy recuperando energía, yo veo que la fuerza impulsora entre la corriente caliente y la fría va disminuyendo. ¿Sí? La fuerza impulsora va a estar dada por la diferencia entre un punto y el otro de las dos corrientes. Hasta que en este punto esa fuerza impulsora toma un valor mínimo que es igual a 0. ¿Es factible que yo trabaje con un intercambiador donde la fuerza impulsora sea 0? No. ¿Por qué no? Pues tendría que ser un tiempo demasiado largo, ¿verdad? De intercambio, como que no En sería este, económico. O un área de claro, transferencia grande. en este caso no vamos a hablar de tiempo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de área de intercambio. Fíjense que vamos a tener en cuenta esta ecuación, la ecuación de diseño, ¿sí? Porque estos procesos, en general, estamos analizando procesos continuos, por eso no hablamos de tiempo. Entonces, acá vamos a hablar de la ecuación de diseño, que estaba dada por el coeficiente global de transferencia de calor, que es la variable U, por el área de transferencia de calor y por el delta de T medio logarítmico. ¿Sí? Ese delta de T medio logarítmico es la fuerza impulsora y está representado de algún modo por el área o por la distancia entre estas dos curvas. Fíjense que si en algún punto la fuerza impulsora se hace 0, el área va a tender a infinito. ¿Sí? Entonces, eso significa que este intercambiador, fíjense que acá habíamos representado la situación, tenemos la corriente caliente que iba, esta la veamos a la fría primero, de 20 hasta 150 y de 150 a 200 con un servicio auxiliar. Fíjense, es esta representación. Mientras que la caliente va de 150 hasta un valor de temperatura T, que si aplicamos los balances corresponde a un valor de 78 grados, y se enfría luego en un sistema de servicio auxiliar a 50. Acá vemos que en este extremo no hay fuerza impulsora y eso es lo que nos conduce a nosotros a pensar que voy a requerir un intercambiador de área infinita. O sea que tampoco lo puedo hacer, ¿sí? Porque un intercambiador de área infinita también significaría un costo fijo infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no puedo hacer ese intercambio que yo quería? ¿Qué proponen ustedes? Seguir trasladando las curvas. Seguir trasladando las curvas, ¿sí? Podemos mover la caliente, o sea, la roja hacia la izquierda, o la verde, que es la fría, hacia la derecha, cualquiera de las dos. Fíjense que si yo la traslado, vamos a tener ya ahí una fuerza impulsora distinta de 0. Siempre va a existir algún punto crítico donde existe una fuerza impulsora, fíjense que va disminuyendo la fuerza impulsora. Entonces, ahora sí, yo ya tengo un arreglo donde la fuerza impulsora es distinta de 0 en todos lados, por lo tanto, ahí ya voy a poder estar segura que no necesito un intercambiador con un área infinita. Pero ¿qué es lo que sucede? La cantidad de calor recuperada ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque la zona, fíjense con respecto a la original, la zona en que estaban superpuestas ambas corrientes, al desplazarse una de ellas, la zona de superposición disminuye. Eso quiere decir que la cantidad que yo estoy recuperando es menor y por ende los servicios auxiliares van a aumentar, pero con una diferencia. Esto sí va a ser factible desde el punto de vista técnico, lo anterior no. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora voy a estar utilizando un servicio auxiliar de calefacción de 70 y de enfriamiento también de 70, pero esto sí es posible de hacer. Fíjense que acá tenemos el esquema, acá están distanciadas en este extremo, que es donde hay un menor delta de T, unos 20 grados centígrados, como se puede ver acá.
Entonces, fíjense que acá calentamos en el intercambiador central que es el de recuperación, de 20 a 130 y de 130 a 200 lo hacemos con servicio auxiliar de calefacción. Y la otra corriente caliente iba de 150, en este caso 89, y después termino de enfriar a 50. Pero yo puedo seguir alejando mis corrientes aún más. Supongamos acá en ese ejemplo, yo las he distanciado 70 grados centígrados uno respecto de la otra. O sea que acá en esta parte tengo aproximadamente 70 grados de diferencia. ¿Sí? Eso tiene un impacto sobre la cantidad recuperada y también sobre la cantidad de servicios auxiliares utilizados, que ahora aumentaron a 120 cada uno de ellos. Este es un ejemplo muy simplificado, no necesariamente esos dos valores tienen que ser iguales, ¿sí? Para nada. La cuestión es que a medida que yo voy modificando ese delta de T, le llamemos mínimo, o sea, tengo que buscar en qué parte está ese menor valor, en este caso, en este extremo de la derecha de la corriente caliente. Entonces, ese valor de delta de T mínimo tiene una gran importancia, ¿sí? Porque a medida que yo lo voy modificando, lo voy aumentando, la cantidad de energía recuperada va disminuyendo y los servicios auxiliares van aumentando. Obviamente, no solamente eso voy a poder observar, que los servicios auxiliares aumentan, también voy a tener un impacto sobre el área de estos intercambiadores de calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al variar la fuerza impulsora, acuérdense que la ecuación de diseño de los intercambiadores era U por A por el delta de T medio logarítmico, o sea, el coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia, por la fuerza impulsora, que es el delta de T medio logarítmico. A medida que se alejan estas curvas, esta fuerza impulsora aumenta, por lo tanto, el área va a tender también a variar, a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué me interesa analizar el impacto que tiene esa variable delta de T mínimo que acabamos de introducir en nuestro análisis? Porque vamos a estar modificando los costos de este sistema. Fíjense que en este caso yo simplemente estoy analizando la necesidad de instalar intercambiadores de calor y de utilizar servicios auxiliares para los sectores donde no se logren los saltos de temperatura mediante el aprovechamiento. Entonces, los costos totales en este caso van a estar dados por la suma de costos fijos y costos variables, donde el costo fijo va a estar asociado a la adquisición del equipo en sí, lo cual va a ser una función del área de intercambio. En general, las expresiones de costo van a estar dadas por fórmulas de este tipo, ¿sí? Un parámetro constante más B por el área elevado a la C, ¿sí? Donde estos costos fijos tienen, están expresados en peso, y los parámetros A, B y C van a ser característicos de acuerdo al tipo de intercambiador, al tipo de ordenamiento que tenga ese intercambiador, si va a ser corrientes directas, si va a ser corrientes cruzadas o en contracorriente. También va a depender, obviamente, de las unidades del área que esté utilizando. Entonces, esta es una expresión que depende de varios factores. Y el costo variable, ¿de qué va a depender? De la cantidad, de cómo varía el proceso, y en este caso en particular, estamos hablando de la cantidad de servicios auxiliares que voy a ir requiriendo yo. En general podemos encontrar expresiones de costos que van a ser función de la cantidad de calor que tenga que intercambiar, como por ejemplo esta ecuación, el costo unitario de un determinado sistema de intercambio, por ejemplo, si de calefacción, vamos a usar un vapor, entonces va a ser el costo de ese vapor expresado en pesos por kilojoule por la cantidad de calor. También lo podemos expresar en pesos por unidad de masa, por ejemplo, y en ese caso tendremos que multiplicar por la cantidad, el flujo másico de ese fluido calefactor.
¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Chicos, ¿estamos ahí? Estamos perfectos. ¿Hay alguna duda? ¿Quiere que vuelva para atrás? Si voy muy rápido me dicen. No, sí, está bastante claro. Bien. ¿Por qué analizamos las dos componentes del costo? Porque de algún modo ya dijimos que la variable delta de T mínimo tiene un impacto sobre la recuperación de la energía, de la cantidad de servicios auxiliares que vamos a utilizar, y también va a tener un impacto sobre el área de esos intercambiadores. Tal es así que si nosotros analizamos los costos variables, ¿qué hemos visto? Que a medida que ese valor de delta de T mínimo aumentaba, o sea, alejábamos las corrientes una respecto de la otra, la cantidad de servicios auxiliares que nosotros requeríamos iba aumentando, ¿sí? Entonces, supongamos que escribamos la expresión de costo como el costo unitario por la cantidad de calor, nosotros vamos a tener la representación de esta recta, ¿sí? Entonces vemos que a medida que la fuerza impulsora aumenta, los costos variables aumentan. ¿Qué es lo que sucede con los costos fijos? Hemos dicho que si nosotros, como la ecuación de costo era U por A por el delta de T medio logarítmico, y ese delta de T medio logarítmico estaba dado por la distancia entre estas dos curvas, si nosotros aumentábamos la distancia entre estas dos curvas, esa fuerza impulsora aumentaba. Por lo tanto, como están directamente, acá están multiplicadas entre sí, ¿sí? Entonces, si esta fuerza impulsora aumenta, el área de intercambio va a tener que disminuir, por lo tanto, la ecuación o la representación de costos fijos en función de ese delta de T mínimo va a tener esa forma, ¿m? Va a ser acorde a la expresión de costo que nosotros tengamos. Pero básicamente va a ir disminuyendo a medida de que el delta de T mínimo va aumentando. Si yo represento ambas formas de costo en un único plano, ¿qué es lo que yo puedo ver? Estos eran los costos variables, estos los costos fijos. Si nosotros los sumamos, vamos a tener una curva de costos totales, donde este valor mínimo no necesariamente va a coincidir con esta intersección, ¿sí? No necesariamente. Donde, ¿qué es lo que yo puedo ver? Precisamente eso. Para los costos totales va a existir un punto, o mejor dicho, va a existir un delta de T mínimo, tal que me asegure que los costos totales son mínimos. Entonces yo lo que tendría en lo posible que buscar cuál es ese delta de T mínimo óptimo que minimice los costos totales. Esa tarea es un poco compleja, ¿sí? Porque implica que nosotros hagamos el diseño de una red de intercambio de calor, donde tratemos de aprovechar, como hemos estado mostrando el caso anterior, la energía entre las corrientes, y a partir de ahí, para distintos valores de delta de T, ir viendo cómo varían estas curvas para encontrar este valor óptimo, ¿sí? Como esa es una tarea compleja, se la puede hacer de otras maneras también, para nosotros va a ser un dato. Nosotros vamos a asignarles el valor del delta de T mínimo con el que vamos a trabajar en cada caso. En general, surge de heurísticos y es de 10 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué son los heurísticos? Son reglas de diseño que surgen de la práctica. O sea, varios diseñadores vieron que a lo largo de distintas situaciones, cuando trabajaban con intercambiadores de calor, por ejemplo, el valor más pequeño de delta de T mínimo que se podía tomar era de 10 grados centígrados, ya que en esas condiciones el área no tendía a infinito. Entonces se las fue tomando como reglas de diseño y se conocen como heurísticos. Entonces nosotros para cada uno de los casos que analicemos, les vamos a indicar a ustedes cuánto va a ser el delta de T mínimo con el que deben trabajar. O sea, para ustedes va a ser un dato.
¿sí? No vamos a hacer esta estimación. Pero sí es importante que conozcamos que la variable de delta de t mínimo es una variable muy importante, ya que nos permite encontrar algún valor que minimice los costos totales de este proceso de intercambio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Fíjese que para el ejemplo que nosotros hemos estado tomando de dos corrientes, lo que podríamos haber hecho es para cada valor de delta de t, ir desplazando las corrientes, ir estimando cuánto iban a costar, supongamos para un delta de t de 5 grados, ver cuánto íbamos a gastar en servicios auxiliares de calefacción y enfriamiento, y cuánto iba a costar esos intercambiadores de calor. Después modificábamos el delta de t y construíamos así la curva, encontrando los distintos puntos para distintos valores de delta de t. Fíjense que eso ya es bastante laborioso tomando dos corrientes. Nuestra realidad no es tan simple, porque en un proceso nosotros vamos a tener muchas corrientes que necesiten calentarse y muchas que necesiten enfriarse. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder extender lo que acabamos de explicar solo para dos corrientes a sistemas donde hay múltiples corrientes? Son las 11. A ver, veamos un poquito más. Inge, no sé. Sí, Pau. ¿Qué opinas? No sé si querés que hagamos corte ahora antes de que vean Sí, curvas compuestas. antes de que veamos la curva compuesta, me parece que sería más sencillo, sí. Sí, porque si no voy a tener que Si cortar no, voy la... a tener que cortar y la verdad que no me gustaría. Bien, Detener a la grabación, Pauli. sí. Chicos, nosotros